Queridos hermanos, bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. El día de hoy hablaremos acerca de andar en la verdad del Evangelio. Abran sus Biblias a 1 de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 58. El apóstol Pablo, hablando aquí, nos da una advertencia. Versículo 58. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo, con estas palabras, les recuerda a los hermanos que los amaba, a pesar de la oposición de parte de algunos de ellos. Él amonestó a los hermanos de Corinto, como también nos amonesta el día de hoy a todos los hermanos en Cristo, a que tomemos una posición firme hacia la verdad del Evangelio. Hoy en nuestros días, hermanos, se está dejando arrastrar, o los hermanos se están dejando arrastrar por la mentira del diablo. Cuando se dejan llevar por las filosofías basadas en la razón humana, o sea, en la mente humana, ideas de gente. Aquí mismo en 1 de Corintios, si regresamos al capítulo 2 y versículo 14. 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La mente humana tiene sus límites, y las cosas del Espíritu de Dios son espirituales y se deben discernir espiritualmente. El versículo 58 de 1 de Corintios capítulo 15 nos dice que seamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Pero, ¿cómo sabemos que somos hermanos estables? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Por primera, todo hermano que en verdad está en Cristo está firme y constante en las cosas que pertenecen a nuestra salvación, ya que este hermano está persuadido de las cosas mejores que vendrán, cosas permanentes, no perecederas. El libro de los Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6 y versículo 9, nos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de las cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. El trabajo que hagamos en su obra será siempre reconocido. El apóstol Pablo diciendo aquí que él ha servido a los santos y sigue aún sirviéndolos en ese momento. Con esto nos damos cuenta que todo aquel que permanece fundado y firme en la verdad del Evangelio muestra su estabilidad en la verdad. Libro de los Colosenses, capítulo 2 y versículos 6 y 7.
Nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en las acciones de las gracias. Firmes con una fundación fuerte, arraigados y sobreedificados. ¿En quién? En Jesucristo. Hermanos, tengan raíces que se adentren bien en las riquezas de la palabra. Tengan cimientos que sean fuertes, colocados sobre Jesucristo, que es la roca. Cuán importante es que la palabra de Dios nos enseñe, porque los creyentes caen presa de las filosofías religiosas, a menos que estén arraigados en Cristo, cimentados en la palabra y edificados en aquella verdad que fue escrita, que es la Biblia. Hermanos, la exhortación de Pablo es que así como somos salvos por la obediencia a la fe, debemos andar por la fe. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Así como somos salvos por la palabra, debemos de andar de acuerdo a la palabra. Así como somos salvos por medio de la obra del Espíritu, debemos andar en el Espíritu. La vida cristiana continúa como empezó. Empezó por la fe en Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto nos lo dice en el libro de los Hebreos capítulo 11. Vayamos ahí, Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, de aquellos que con su fe buscan a Dios y buscan agradarle. El hermano que es estable y constante en la verdad del Evangelio no se deja mover fácilmente por filosofías huecas ni por adversidades de esta vida. ¿Por qué? Porque éste tiene una verdadera convicción. Tenemos un ejemplo muy grande en el apóstol Pablo. ¿Cuál era su convicción? Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Esta era la convicción de Pablo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo tenía mucha fe y tenía una simiente muy inmovible, y nada lo podía apartar del amor de Cristo. Pero ¿cómo sabemos que somos hermanos constantes, o sea, inmovibles? Veamos que el hermano cristiano no debe ser movido por el temor de los hombres. Nos da miedo en lo que algunos hombres puedan hacer a nosotros. Pero veamos el libro de Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Veamos qué nos dice ahí. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Jesucristo hablando aquí nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temer. No temáis a los que matan el cuerpo, pues después de eso no pueden hacer nada. Pero tener temor a Dios, aquel que puede terminar nuestra vida en este mundo y echarnos en el infierno. No debemos ser movidos por el temor de los hombres. El cristiano constante tampoco es movido por las acechanzas del diablo. Sabemos que el diablo acecha. Primero de Pedro capítulo 5 y versículo 8 y 9. Nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Debemos darnos cuenta de que no estamos solos. Nuestros hermanos también sufren, pues nos dice en el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Pero debemos tomar fuerza en aquel que tiene fuerza para sacarnos adelante. Libro a los Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6 y versículo 10. Nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Dios, la fuerza de Jesucristo que nos llega a fortalecer para salir adelante. El cristiano constante tampoco es movido por las atracciones del mundo. Sabemos que son muchas. Pero Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo perecerá, pero la palabra de Dios prevalecerá para siempre.
y aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tendremos muchas pruebas en esta vida, pero el cristiano constante no puede ser inquietado por las pruebas de esta vida tampoco. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. El apóstol Pablo se preocupaba de las tribulaciones que tenían que soportar los cristianos. Pero ya se les había dicho que iban a sufrir penalidades. El versículo 4 nos dice, porque también estando con vosotros predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Y estaba aconteciendo. El día de hoy no nos debe inquietar las pruebas de esta vida, porque todo verdadero cristiano sufrirá en esta vida y tiene que glorificar a Dios por ello. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La advertencia está ahí. No va a ser una cosa fácil. El libro a los Hechos, capítulo 14 y versículo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 22. Dice, y después, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de sufrimientos y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 nos dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque hay una recompensa. Pero también debemos enseñar al mundo que somos hermanos que crecemos en la obra del Señor. Toda firmeza y constancia en el Señor depende del crecimiento espiritual de cada uno. Todo verdadero cristiano devoto al Señor abundará en la obra del Señor y estará dispuesto a crecer en el conocimiento de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
Estoy leyendo Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lo siento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, otra vez. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En otras palabras, tenemos que crecer como cristianos. Tenemos que crecer en amor, en verdad y en todo. Efesios capítulo 4, versículo 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Los deseos del apóstol Pablo eran grandes. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12. Estos eran sus pensamientos de Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12. Pablo dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El apóstol Pablo tenía esa idea de que les deseaba que crecieran en amor para con todos ellos, pero les ponía el ejemplo diciendo, así también como lo hacemos nosotros con vosotros. Existen muchos ejemplos de crecimiento espiritual en la vida de algunos siervos de Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel capítulo 2, Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 26, hablando del profeta Samuel, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, enseñándonos que el crecimiento debe existir. Era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, hablando de Juan el Bautista, libro de Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 y versículo 80. Nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Aquí mismo, en el libro de Lucas capítulo 2 y versículo 40, nos habla acerca de Jesús. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La evidencia de que existen ejemplos de crecimiento espiritual en las vidas de los siervos del Señor. Es evidente que todos aquellos que estamos firmes en la verdad del Evangelio, abundaremos en buenas obras y no nos cansaremos de servir a Dios. Veamos Gálatas capítulo 6 y versículo 9. Libro de los Gálatas, capítulo 6 y versículo 9, donde nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Los que confiamos en el Evangelio de Cristo, trabajamos estando conscientes
que Él hace el querer, que Él hace el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. El trabajo en la obra del Señor no es de nosotros, es de Dios. Libro a los Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el trabajo de Dios. Por esta razón, el trabajo que hagamos en el Señor no es en vano, ya que Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hacemos hacia su nombre. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Libro a los Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pablo seguía sirviendo a los santos en ese momento. Aquí mismo en los Hebreos capítulo 10 y versículo 35. Hebreos capítulo 10 versículo 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esa confianza que tiene un gran premio. Mateo capítulo 5 versículo 12 nos habla acerca de ese galardón. Mateo capítulo 5 versículo del 12 al 16. El Señor Jesús hablando nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vea vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese galardón es la corona de vida, la cual Pablo nos habla, nos dice que será dada a todo aquel que permanezca fiel hasta el fin. Pero ¿cómo sabemos, pues, si nos encontramos sirviendo a Dios? Lo sabemos cuando andamos en la verdad del Evangelio. Lo sabemos cuando obedecemos los mandamientos ya escritos en la Biblia. Lo sabemos cuando mostramos estabilidad y confianza y constancia. Lo sabemos cuando permanecemos fieles y firmes a su palabra. Lo sabemos cuando mostramos crecimiento en la obra del Señor. Cuando por la obediencia producimos frutos aceptables a nuestro Dios vivo. Todos nosotros
tenemos una obligación. Hay un plan de salvación, el cual debemos seguir. Oír el Evangelio, creer en el mensaje de ese Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en el Señor delante de los hombres, bautizándose para el perdón de sus pecados. Estos son los pasos a seguir y estas son las instrucciones del Señor. Hemos recibido una lección más de la santa palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Tienes preguntas sobre cualquier tema bíblico? ¿Quieres estudiar más la Biblia? Tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. Puedes comunicarte con nosotros llamándonos al teléfono área 219, teléfono 228-1923. Repito, teléfono área 219-228-1923. Puedes solicitar un estudio bíblico por correspondencia si así lo deseas. O puedes visitarnos en nuestro local de reunión. Nos reunimos en la Iglesia de Cristo, 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana, enfrente de Purdue, la Universidad Purdue. Repito, Iglesia de Cristo, 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Nos reunimos los domingos a las 3 de la tarde para el servicio de adoración a Dios. Y los jueves a las 7 de la noche para un estudio bíblico. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga. Número 189.